Hola a todos mis queridos seguidores. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, con mucha energía y curiosidad por lo que vamos a desgranar hoy. Como ya habrán visto por el título y la miniatura, hoy nos adentramos en un tema que está dando muchísimo de qué hablar, que ha generado un sinfín de especulaciones y sobre todo, que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, Kerem y Hande. Específicamente vamos a explorar y desglosar eso tan importante que significa, Kerem con confianza responde su fe en Hande. Un título que promete ser bastante revelador, ¿verdad? Antes de lanzarnos de lleno en esta apasionante conversación, quiero recordarles algo fundamental. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón de suscribirse. Es totalmente gratuito y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre intentamos traerles lo más relevante y comentado. Además, si activan la campanita de notificaciones, serán los primeros en enterarse de cuando subimos contenido nuevo. No sea que se pierdan la próxima primicia. Dicho esto, prepárense porque esto se pone bueno. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda alguna, uno de los temas de conversación más persistentes y comentados en el universo de la farándula turca e internacional. Desde que sus caminos se cruzaron en las grabaciones de la exitosísima serie Senkalkam, la química entre ellos fue palpable, no solo en pantalla, sino también en cada aparición pública, cada entrevista, cada historia compartida en redes sociales. Y de esa química nació una conexión que para muchos trascendió la ficción para convertirse en una realidad. Sin embargo, como suele suceder con las figuras públicas de su calibre, su relación ha sido objeto de un escrutinio constante. Cada gesto, cada palabra, cada silencio es analizado con lupa por fans y medios de comunicación. Y en este contexto ha surgido una interrogante que resume muchas de las dudas y esperanzas de sus seguidores: ¿cómo es la fe de Kerem en Hande? No me refiero a una fe religiosa, claro está, sino a esa confianza profunda, esa convicción en la otra persona, en su valía, en su apoyo incondicional. ¿Qué ha dicho Kerem, explícitamente o implícitamente, que demuestre esa confianza tan sólida en Hande? Vamos a desempacar esto porque la respuesta de Kerem no es un único comunicado o una declaración rotunda. Es más bien un entramado de acciones, palabras, gestos y actitudes que sumados pintan un cuadro bastante claro. Pensemos en las entrevistas. Kerem, a lo largo de los años, ha sido preguntado en innumerables ocasiones sobre Hande, sobre su relación, sobre su futuro. Y lo que se observa es una constante. Cuando habla de ella, no solo usa palabras de admiración hacia su profesionalismo, hacia su talento actoral, sino también hacia su persona. Ha destacado en varias ocasiones la inteligencia de Hande, su sentido del humor, su nobleza. No son halagos superficiales. Suelen venir acompañados de anécdotas o de miradas que transmiten una genuina apreciación. Uno de los aspectos más notables de esta fe de Kerem en Hande se manifiesta en cómo él la defiende ante las críticas o los rumores. Hemos visto momentos en los que Kerem, con esa calma que lo caracteriza pero con una firmeza innegable, ha salido al paso de especulaciones infundadas o comentarios hirientes dirigidos hacia Hande. No es de los que se esconden o dejan que las cosas pasen sin decir nada. Él se posiciona, defiende la integridad de Hande y lo hace de una manera que demuestra que no solo la quiere, sino que la respeta y la valora como individuo. Esta protección no es posesiva, sino un reflejo de una confianza en su inocencia y en su rectitud. Es como decir, confío en ella, sé quién es y no voy a permitir que se la difame. Este instinto protector, esta lealtad a la hora de enfrentar adversidades conjuntas, es un pilar fundamental en cualquier relación sólida. En el caso de Kerem y Hande expuestos a un torrente constante de opiniones, a menudo malintencionadas, la postura de Kerem de salir en defensa de Hande es un testimonio poderoso de su compromiso y de la profundidad de sus sentimientos. No se trata de una defensa automática o forzada, sino de una convicción genuina en la persona que Hande es. Sus intervenciones no buscan generar polémica, sino más bien reafirmar la imagen y la reputación de Hande, protegiéndola del daño que las redes sociales y ciertos medios pueden infligir. Otro punto crucial es cómo Kerem ha apoyado la carrera de Hande. Ha estado presente en eventos importantes, ha celebrado sus éxitos, y ha compartido públicamente su orgullo por sus logros profesionales. No es raro verle darle like a sus publicaciones o comentar en sus redes sociales, pero va más allá de eso. En entrevistas, cuando se le pregunta por proyectos futuros de Hande o por sus aspiraciones, Kerem suele
Es responder con entusiasmo, demostrando un conocimiento y un interés genuino en su trayectoria. Esto habla de una fe en su potencial, en su capacidad para seguir creciendo y triunfando en el mundo de la actuación y más allá. Es como si él viera en Ande un talento que merece ser nutrido y celebrado, y él se siente parte de ese proceso. Pensemos, por ejemplo, en la premiere de algún proyecto importante de Ande, donde Kerem ha sido uno de los primeros en llegar, con una sonrisa radiante, visiblemente orgulloso de estar allí para apoyarla. No se trata de un mero cumplimiento de protocolo social, sino de una presencia activa y sincera. Ha compartido en sus historias de Instagram, en momentos clave para ella, mensajes de felicitación o simplemente imágenes de ella en acción, resaltando su dedicación y su talento. Estas acciones, a menudo sutiles, construyen una narrativa de apoyo incondicional que va más allá de lo superficial. Además, la forma en que hablan el uno del otro en entrevistas conjuntas es muy reveladora. Suelen completar frases, reírse de las mismas cosas, y mostrar una comodidad y una complicidad que trascienden el guión. Kerem, en particular, a menudo ha cedido el protagonismo a Ande, permitiendo que ella exprese sus ideas y sentimientos, mientras él la escucha atentamente, asintiendo con aprobación o añadiendo algún comentario que refuerza lo que ella dice. Esta dinámica de escucha activa y de validación es una clara señal de que él confía en la inteligencia y en la perspectiva de Ande. No siente la necesidad de dominar la conversación, confía en que ella tiene mucho que aportar y que sus opiniones son valiosas. Esta fluidez y entendimiento mutuo en las entrevistas conjuntas son indicadores claros de una conexión profunda. No se trata de actuaciones ensayadas, sino de una sintonía natural que surge de la confianza y el respeto. Cuando ambos participan en una conversación, no hay tensión ni competencia por acaparar la atención, por el contrario, se complementan, se enriquecen mutuamente. Kerem, al darle espacio a Ande para expresarse, demuestra que valora su voz y sus pensamientos, una señal inequívoca de que su confianza en ella es sólida y completa. Esta habilidad para crear un diálogo equitativo y armonioso es una marca distintiva de una relación madura y segura. Pensemos en las circunstancias. Tener una relación pública, especialmente con la intensidad del fandom que rodea a Kerem y Ande, puede ser extremadamente desafiante. La presión mediática, las expectativas de los fans, las constantes comparaciones, todo esto puede desgastar a cualquier pareja. Y es en esos momentos de presión cuando la fe en la otra persona se pone a prueba. Kerem, al parecer, ha sabido navegar estas aguas turbulentas manteniendo una postura de apoyo constante hacia Ande. Ha demostrado que, más allá de la fama y los reflectores, valora la conexión personal y el respeto mutuo. La manera en que manejan la atención pública es, en sí misma, una muestra de esa confianza. En lugar de aislarse o mostrarse herméticos, han optado por una transparencia relativa, compartiendo momentos de su vida cotidiana, permitiendo que los seguidores se sientan parte de su mundo, pero siempre manteniendo un equilibrio. Kerem, al no rehuir las preguntas sobre Ande, sino al responderlas con una sinceridad y una admiración palpable, está construyendo un puente de confianza con su audiencia, al tiempo que reafirma su conexión con Ande. Su disposición a hablar abiertamente sin caer en la exageración o el sensacionalismo, es un acto de fe en la comprensión y el respeto de quienes los siguen. El concepto de fe en este contexto también implica creer en el futuro de la relación. Y aunque no podemos entrar en detalles íntimos de su vida privada, las actitudes de Kerem sugieren una visión a largo plazo. No parece ser alguien que tome a la ligera el compromiso. Sus acciones y palabras tienden a ser consistentes con una persona que está construyendo algo sólido. Esa firmeza en su expresión, esa falta de duda cuando se le pregunta por Ande, son indicativos de una convicción profunda. Cuando Kerem habla de planes futuros, ya sean profesionales o personales, y la mención de Ande surge, su tono cambia sutilmente. Hay una serenidad, una certeza que sugiere que ella es una parte integral de esos planes. No se trata de proyecciones inciertas, sino de una visión compartida, donde la presencia y el apoyo de Ande son considerados elementos fundamentales. Esta coherencia entre sus palabras y sus actos, esta visión de un futuro que incluye a Ande de manera significativa, es una poderosa manifestación de su fe en la solidez y la longevidad de su relación. Podríamos analizar también la influencia que Ande ha tenido en Kerem. A menudo, las relaciones exitosas se basan en un intercambio mutuo de crecimiento y apoyo. Es probable que Kerem también haya encontrado en Ande una fuente de inspiración, de fortaleza y de alegría. Y cuando uno admira y se beneficia del crecimiento de su pareja, eso refuerza la fe en ella.
No se trata solo de que él crea en ella, sino de que ambos se impulsan mutuamente hacia adelante. La evolución de Kerem como persona y como artista, especialmente desde que su relación con Ande se hizo pública, es notable. Se le ve más sereno, más enfocado, y con una apertura hacia nuevas experiencias que quizás antes no exhibía con tanta claridad. Es plausible pensar que Ande, con su propia fortaleza, su visión positiva y su dedicación, ha contribuido a este crecimiento. Este enriquecimiento mutuo, esta sinergia que potencia a ambos, es un ciclo virtuoso que fortalece aún más la fe que cada uno tiene en el otro. Es un reconocimiento implícito de que la presencia de Ande en su vida ha sido, y sigue siendo, un factor de transformación positiva. En resumen, la fe de Kerem en Ande se manifiesta de múltiples maneras: en su defensa pública ante críticas y rumores, en su genuina admiración por su talento actoral y sus cualidades personales, en su apoyo constante a su carrera profesional, en la forma en que la escucha activamente y valida sus pensamientos en entrevistas conjuntas, y en la consistencia de sus actitudes y declaraciones a lo largo del tiempo. Es una fe construida sobre los cimientos del respeto mutuo, la admiración profunda y un aprecio sincero por la persona integral que Ande es, tanto en su faceta de artista como en su esfera privada. Kerem, con una confianza palpable y una seguridad que desarma, no solo habla de Ande, la muestra en su día a día, en cada gesto público, en cada palabra pronunciada, como alguien en quien confía plenamente y por quien siente un profundo respeto y admiración. Su respuesta no es un evento singular, sino un discurso continuo y coherente que se teje a través de sus interacciones, sus expresiones públicas y su comportamiento general. Es una declaración silenciosa pero contundente de que Ande es una figura de suma importancia en su vida, alguien en quien confía ciegamente y a quien valora por encima de todo. La solidez de esta fe es lo que, sin duda alguna, ha permitido que su relación florezca en medio de las complejidades de la vida pública. Y con todo esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que este análisis les haya resultado tan interesante y esclarecedor como a mí. Hemos desgranado esa tan comentada fe de Kerem en Ande y hemos visto cómo se manifiesta a través de sus acciones y palabras, construyendo un retrato detallado de una confianza profunda y multifacética. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta conversación. Su tiempo y su atención significan muchísimo para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con este análisis? ¿Han notado otros gestos o declaraciones de Kerem que refuercen esta idea? ¿Hay algún aspecto en particular que les haya llamado la atención? Dejen sus opiniones, sus reflexiones, sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, crear este espacio de comunidad donde podamos compartir nuestras ideas y perspectivas. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido valioso, no olviden darle un asterisco me gusta. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido de calidad, a investigar y a compartir estas fascinantes historias con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, con quienes crean que pueda interesarles este tema. Hagamos que esta conversación llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, donde siempre traemos las últimas novedades y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Su energía y su compromiso son lo que hacen que este canal sea especial. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas interesantes y conversaciones apasionantes. Hasta pronto.